Vamos a la parte editorial. Lo he llamado a prepararse para las alzas de precios. En este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 4 de marzo del año 2022. Muy bien. Recuerden que esta sección se sube a mi canal de YouTube mañana sábado, o sea, un día después, a las 6 de la tarde, hora del centro de México. Lo primero que quiero desahogar rápidamente es lo que tiene que ver con las gasolinas o el precio de las gasolinas y el impuesto correspondiente. Miren, espero que esta sea la última vez. La verdad, les soy sincero, estoy harto de leer tantas tonterías. Miren, en relación con el precio que usted paga por el litro de gasolina en la bomba, en el dispensario, como se le conoce, tiene varios elementos que lo conforman. El primero es lo que se llama el precio Pemex, es decir, el precio que usted tiene que pagarle a Petróleos Mexicanos por cada litro de gasolina que le entrega en su estación de servicio. El precio Pemex. A ese precio hay que agregarle una serie de impuestos que, ojo, no forman parte del precio. Son impuestos establecidos por el gobierno federal. Ese dinero no es para Pemex, es para el gobierno federal. Y ahorita los vamos a ver, los impuestos. Entonces, repito, Petróleos Mexicanos importa 2/3 partes de para ponerlo fácil, de la gasolina que expende en México. La otra parte refina ese petróleo y obtiene esa tercera parte. Muy bien. Pero uno es el costo que le significa refinar y otro es el precio que paga, más los arrumacos, flete, maniobras, mermas, etcétera, de lo que importa fundamentalmente de Texas, del área alrededor de Houston. Con estas fuentes de ese volumen de gasolina, de gasolinas y diésel que vende todos los días a 12,800 estaciones del país, para ponerlo, 13,000 vamos a ponerlo, aun cuando algunas traen su propio combustible Estados Unidos. Entonces, hacen un cálculo, es un cálculo contable, suman los costos por aquí, por allá, y dicen, y le agregan su utilidad y los costos indirectos, seguros, depreciación, etcétera, y dicen, este es el precio Pemex de litro de gasolina, ya puesto en la estación de servicio. La gasolinería recibe ese litro y en el precio que usted paga ya lleva otro agregado, que son los impuestos federales. Ahí le va. IEPS federal, IEPS estatal, es decir, la entidad federativa tiene un IEPS que es muy poco, pero es un impuesto, y el otro es el impuesto por combustibles fósiles. Esos tres impuestos no van para Pemex. Él los recolecta en todo caso, pero los entera a la Secretaría de Hacienda. Muy bien. El gobierno federal, desde hace años, como consecuencia de los efectos negativos que tienen los combustibles sólidos en la sociedad, la contaminación, eso genera enfermedades respiratorias, etcétera. Entonces, eso se llama en economía externalidades negativas. La producción de un bien o la distribución o el uso, al quemar esa gasolina en los motores de combustión interna, se lanzan gases a la atmósfera que causan un daño a la sociedad, a la población. Entonces, el objetivo de ese impuesto, ese IEPS para las gasolinas, es similar al IEPS que se le pone a los tabacos, al alcohol, a las cervezas, a los vinos, etcétera, porque la sociedad tiene que pagar lo que cuesta atender a los cánceres pulmonares por tabaquismo, el alcohol, etcétera, etcétera.
Sin embargo, ¿qué hace la Secretaría de Hacienda? Agarra ese dinero, ese IEPS, y no lo destina para esos fines, sino que lo mete en la bolsa general y ahí lo distribuye. Pero ese es el IEPS. Y ese es el otro IEPS y es el de combustibles sólidos. Todo eso, el precio Pemex, junto con donde vienen ahí esa separación, los impuestos, recibe el gasolinero ese litro de gasolina y él tiene sus propios costos, renta del local donde tiene sus instalaciones, la depreciación y amortización de los equipos que utiliza, la mano de obra, los impuestos que paga, etcétera, etcétera. Y entonces él le agrega una pizcacha y también la utilidad a la que tiene derecho. Todo eso conforma el precio. Bien, hasta ahí creo que no he dicho algo que sorprenda. Muy bien, entonces entramos a una situación donde este gobierno, enredado en su propia cuerda, no tendremos gasolinazos. Para empezar, el gasolinazo fue un concepto que se utilizó y se creó cuando el presidente Felipe Calderón, ante el aumento que hubo en aquellos años, decidió aumentar mensualmente, decía, a ver, al inicio del año o en el año anterior que se estaba definiendo la ley de ingresos, el siguiente año la gasolina para reducir el subsidio, vamos a subir 5%, pero va a ser un aumento mensual. Entonces, cada mes la gasolina subía una pizcacha. Muy bien. Entonces, pero luego vino un año en que el presidente Calderón, ante la situación económica, decidió congelar el precio al público de la gasolina. Eso le significó al gobierno federal una erogación importante. ¿Por qué? Porque el precio al que estaba vendiendo Pemex la gasolina en el mercado era menor a su costo de producción, su costo total de producción. Ahí sí era válido el concepto de subsidio. Pero ojo, un subsidio no se le entrega al que consume ese producto, se le entrega a la empresa que lo produce. Esto tan elemental no lo entienden, como en el caso de esta gente de Arena Pública. El subsidio, repito, se le entrega a la empresa o a la entidad que produce ese bien, porque en vez de venderlo para recuperar sus costos y obtener una utilidad, lo vende por debajo de esa cantidad, para no perjudicar, dicen, al consumidor. Muy bien, pero esta empresa dice, oye, pero a mí me faltan aquí por cada litro, por cada lo que sea, me faltan 2 pesos, yo te lo doy. Ese es un subsidio. Muy bien, pasan los años, llegamos al gobierno de Peña Nieto y llega un momento en que las cosas amenazan hacerle un boquete a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque se estaban manejando las cosas en forma tal que Pemex vendía la gasolina por debajo otra vez de sus costos. Entonces, si no estoy equivocado, a partir del 2014 deciden modificar eso y subir el precio de la gasolina. Y de tal manera que a partir de 2014, 2015, 16, etcétera, ya no, Pemex ya no vendía por debajo, de su costo. Es decir, ya no necesitaba un subsidio, ya no lo necesitaba. Y entonces viene la parte de los impuestos. Viene un aumento que creo que fue de 2 pesos y un trancazo en el mes de diciembre del 2016, si no estoy equivocado, que José Antonio Meade sale a explicar la razón, ¿verdad? Y entonces a eso le llamamos el gasolinazo. Llamémosle como quieran. Pero a partir del 2017, y ahí tengo los datos, una vez los di, de lo que estaba obteniendo el erario, no Pemex. Ojo,
a través del IEPS, que fueron creo que 100,000, luego 120,000 y luego 200,000. Les voy a dar el lunes los números exactos. Pero repito, ese dinero que estaba recabando el erario lo cobraba Pemex, pero así se lo entregaba porque no era parte de su estructura de costos, era un impuesto federal. De tal manera, pues, que el gobierno estaba recibiendo ciento y tantos mil millones de pesos o 200,000, pero no producto de utilidades de Pemex o no, estaba recibiéndolos como producto del impuesto que los usuarios o los que consumían a través de sus vehículos gasolinas. Entonces, el IEPS se acuerda que aumente lo que aumente la inflación, es decir, un ajuste inflacionario. Perfecto. Entonces, cada año, cuando se discute la ley de ingresos, el Congreso le aprueba al gobierno federal el nuevo IEPS. Si la inflación fue el año pasado, de noviembre del antepasado a noviembre, de diciembre del antepasado a noviembre del año pasado, fue 7 punto y algo. Toman el precio anterior, le aplican el 7% y eso nos dio 5 pesos 49 centavos para el IEPS de la gasolina verde, la gasolina regular. Muy bien. Entonces, hacen un estimado de cuántos litros se van a vender o cuántos litros se van a consumir y dicen, vamos a obtener con este aumento 30 y tantos mil millones de pesos mensuales y así lo distribuyen estacionalmente y vamos a obtener, no sé, 350, 360 mil millones de pesos en el año 2022. Muy bien. Pero como está aumentando el precio del barril de petróleo de los crudos marcadores, dicen, chin, no les puedo cobrar los 5.49 a partir de enero, porque entonces la gasolina verde va a subir 2 o 3 o 5 pesos. Entonces, la primera semana de enero, en vez de cobrar 5.49, cobraron 2 pesos y algo. Ahí tengo los datos. ¿Por qué dejaron de cobrar? Y ahí es donde viene la ignorancia y la tosudez de quienes no estudian. Es que están subsidiando el IEPS. No es cierto. No es cierto. O sea, ¿qué sentido tiene subsidiar un impuesto? Digo, por favor, señores, los de Arena Pública, por favor. ¿Qué sucede ahí? Petróleos Mexicanos vende la gasolina a lo que llaman el precio Pemex, donde va su utilidad. Y ya a partir del impuesto, digo, chin, no le puedo cargar los 5.49 porque entonces la gasolina, en vez de irse a 20 pesos, se va a 22. Y no, iba a ser el acabose. Estos esperaban, por ingenuos o por brutos, como quiera usted, que el petróleo no iba a aumentar. Les dijimos, señores, va a seguir aumentando. Yo lo dije aquí en la primera, segunda semana de enero. Señores, se les va a acabar el margen del estímulo que le llaman ustedes estímulo, que no es estímulo, es un impuesto que se deja de cobrar. No es un subsidio, no tiene Hacienda que darme a mí 2 o 3 o 4 o 5 pesos cuando voy a la gasolinería. No, lo que hace es que deja de cobrar, porque en el precio que yo pago, 22, 23 pesos, dependiendo de la gasolina que compre en la estación de servicio, ahí todo se lo da. Pemex le da un poquito, el IEPS estatal, que es una madre, es una cosita, y ahí es para Pemex. Pero, ¿qué pasa con el IEPS? No hay. Entonces, por esa razón, el año pasado, en vez de recibir 300 y tantos mil millones de pesos, recibió 204,000. Se quedó corto 120 y tantos mil millones de pesos. Pero luego dicen los de Arena Pública, subsidió eso, entregó como subsidio. Señores, por favor, sean serios, estudien contabilidad de costos, estudien estructura fiscal y estudien lo que significa un subsidio, por favor. Entonces, ¿qué sucede a medida que pasamos a la segunda semana, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la octava y a la novena semana del año?
los precios de los crudos marcadores, lejos de bajar, siguen aumentando. Entonces, este gobierno, porque tiene miedo que se le alebreste la vitachera, en vez de aumentar el IEPS a 5.49, lo sigue bajando, lo sigue bajando, lo sigue bajando, hasta que se lo agota. Y esta semana que está terminando hoy para fines de IEPS, lleva 3 semanas donde está cobrando 0 pesos, 0 centavos, bueno, no ceros, en esta semana son 5 centavos, pero vamos a poner 3 semanas con 0 pesos para la gasolina verde. Entonces, hoy en la mañana, cuando no aparece en el diario oficial, yo tuiteo, a ver, Hacienda, ¿dónde está el acuerdo para hoy? Y la jornada puso, oigan, sí, no hay, esperemos que en la edición vespertina del diario oficial, toma tu edición vespertina. Hasta que sale el Benito Juárez a dar una conferencia de prensa que reseña este periódico Arena Pública. Y dice así, ahí les va, nomás para que vea que yo no sé quién es más ignorante en esta materia. Dice, de no existir el llamado estímulo fiscal, los mexicanos estarían pagando alrededor de 26 pesos 50 centavos por litro de gasolina magna, que aquí lo hemos dicho una y otra vez. Muy bien. Y luego dice, el interés del gobierno federal en evitar o para evitar subidas bruscas en el precio de los combustibles se debe en parte para evitar alzas adicionales en los precios de los bienes y servicios a través de aumentos en los costos del transporte. ¿Eso qué quiere decir? Y ya hay analistas que han estado insistiendo en esto. Esa inflación del 7.3, 7.4, le falta todavía un punto que sería en caso de que no dejaran de cobrar este impuesto, subiría y habría un efecto multiplicador. Es decir, en la realidad tendríamos una inflación más elevada, pero tenemos 7 puntos y algo, pero de manera ficticia, porque el gobierno está dejando de ingresar por miedo político. Y luego dice, pero también tiene una importancia política referencial para el gobierno de Andrés Manuel, quien desde la campaña presidencial y durante su mandato ha asegurado que durante su gobierno no existirán gasolinazos como los anteriores. Una posición demagógica. Y luego dice, hay un subsidio, para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de gasolina de importación, que esto no se traslade a los consumidores. Señores, el precio Pemex al que vende la gasolina o las gasolinas Pemex es una mezcla de 2 precios, el de la gasolina de importación y el de la gasolina que se obtiene de la refinación en México. Y luego salen ahí lo que dijo el inefable secretario de Hacienda. Ahí les va. Es que está para llorar esto. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el que digo yo que el único mérito es que se parece a Benito Juárez, por eso está ahí, adelantó en conferencia este viernes, o sea, hoy, que la dependencia está preparando un plan de subsidios adicionales. No es cierto, ¿cuáles subsidios? Lo único que ha hecho este gobierno en este año ha sido dejar de cobrar prácticamente todo el IEPS. Eso es lo que ha hecho, pero no son subsidios eso. Simplemente por miedo a que le estalle la vitachera, deja de cobrar el IEPS. Dice, ante el repunte internacional del precio de los energéticos, ¿quién le dice? Es más, le doy a cómo cerró hoy el West Texas. El West Texas cerró a $115, el Brent 118 y la mezcla mexicana a $103.71. Vamos a suponer que estos precios regresen a los niveles de $60-70 dentro de un año o para fin de año. El incremento que va a tener la gasolina importada va a ser tremendo, porque allá ese aumento se refleja de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? No van a cobrar el IEPS, pero ahora sí, si Pemex está produciendo gasolinas a un precio mayor al que lo va a vender
ahí sí procede el subsidio. Pero el subsidio no es para el consumidor. El subsidio es para compensar a Petróleos Mexicanos por la pérdida que le significa producir un litro de gasolina, importarlo o refinarlo aquí y distribuirlo, que le cuesta, por decir algo, 25 pesos y lo vende a 18, a 19. Entonces, el gobierno le tendrá que entregar 3 pesos por cada litro. Ese sí es un subsidio, pero es a la entidad que produce o que vende ese bien, no al consumidor. Porque el impuesto del IEPS lo paga el consumidor. Y eso es lo que no entiende. Esta gente dice uno, ¿cómo es posible que una cosa tan sencilla no la entiendan y digan estas tonterías? Y ahora viene el secretario de Hacienda. Desde el inicio de la operación militar decretada por el presidente Vladimir Putin, el precio se ha elevado desde los $93 por barril hasta los $118 al cierre de la semana para el caso del Brent. Entonces dices, ¿y qué esperas? ¿Que eso baje? Y luego dice, es desde febrero de 21 que Hacienda reactivó el subsidio otra vez. No, no es subsidio sobre los combustibles, por favor, señores. El subsidio es cuando Petróleos Mexicanos está vendiendo un litro de gasolina por debajo de su costo de producción, más todos los demás arrumacos. No el IEPS, eso es otra cosa. Ahora, ¿está perdiendo Pemex en cada litro que oferta? No sabemos esa estructura porque es secreto de Estado. Ahora, ¿va a subsidiar a Pemex? Bueno, subsídienlo, pero luego dice arena pública. Sin embargo, desde entonces, cuando el subsidio al estímulo, otra vez, estímulo fiscal es un impuesto que se deja de cobrar. Entiéndanlo, señores, por favor. Estudien, no confundan a la gente. En consecuencia, pues, estamos ante una situación donde, por razones políticas, más cuando están en puerta 6 elecciones en 6 estados de la República, el gobierno está dispuesto a utilizar recursos públicos para seguir dándoselo a Pemex para que venda las gasolinas por debajo de lo que le cuesta producirlas. Si bien el precio de la gasolina que se paga en Houston libre a bordo barco son, por decir algo, 9, 10 pesos, pero Pemex tiene una estructura de costos altísima por la corrupción, la ineficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo sabemos, no lo quieren dar a conocer, porque entonces se vería evidentemente el impacto de la corrupción de Petróleos Mexicanos. Entonces, ojalá y esta gente estudie esto y ya no le llamen subsidio a lo que simplemente es un impuesto que se deja de cobrar por razones de temor político a que se le alebreste la vitachera. Así de sencillo, hombre. Ahora, repito, si Pemex está vendiendo la gasolina por debajo de sus costos, le darán ese dinero, pero a Petróleos Mexicanos, no al consumidor. Al consumidor no le van a dar ni un quinto. Él va a llegar 20 pesos y va a pagar los 20 pesos por litro. Punto. Punto. El gobierno no se atreve a cobrar el IEPS porque entonces darían 25.50 la gasolina y a Pemex le dan 2 o 3 pesos por cada litro y lo van a tomar de otras áreas donde tendrán que recortar. Eso es lo que no dice este inútil del secretario de Hacienda y tampoco Arena Pública. Esa es la verdad de los precios de los combustibles. Pasamos ahora a otro tema. Mire usted. Yo digo aquí, preparémonos para las alzas de los precios. Ya está las alzas de los combustibles. Eso va a tener un efecto negativo, evidentemente, pero ahora vayamos a otros precios. Hay un conjunto de granos y de insumos para la producción pecuaria que ya registraron los aumentos de los granos, sean cereales u oleaginosas. Y ahí le va a usted. El trigo en contratos de futuros hoy
estuvo a $444.23 la tonelada, 9,000 pesos. Pero para entrega hoy está, ahorita le digo a usted, vamos a multiplicar, debe ser como el 10% menos. No hice el cálculo, son $16. Perfecto. Acá está en $444 y ahorita debe de andar, ahorita le va el maíz, fue a 296. De tal manera que un agricultor que ahorita vendió a futuro su trigo, le pagaron aproximadamente, hay operaciones en Ciudad Obregón hechas hace unos días, $375 la tonelada. Serían 7,500 pesos. Pero ese agricultor vendió su trigo hace un año a 5,000 pesos la tonelada. Es decir, en estos 12 meses, el precio de la tonelada de trigo para ese agricultor le ha significado recibir 5,000 pesos por tonelada hace un año y hoy va a recibir 7,500 pesos. ¿Quién va a pagar ese diferencial de 50%? Para empezar, los industriales que fabrican harina de trigo o que fabrican otros productos, los que fabrican pan, que tienen que comprar esa gasolina cara, los engordadores que usan maíz, los productores de carne de cerdo, de huevo, de carne de pollo, etcétera. A todos esos les va a aumentar un porcentaje que puede ser, dependiendo de la estructura del alimento balanceado que utilizan, probablemente un 6, 7, 8% la tonelada de alimento. ¿Qué sucede ahí? Que ellos van a tener que vender el kilo de huevo, el pollo de engorda, el kilo de carne de pollo, el kilo de cerdo, un 7, 8 o quizá un poco más cara esa carne. Y luego va a llegar al supermercado y ese va a tener que hacerle. Entonces, en algunos casos, podrá el consumidor estar pagando precios 25, 30%, si no es que más en algunos casos, esos productos, como consecuencia de este disparo inusitado en los precios de no pocas de las materias primas. ¿Qué hay que hacer ante eso? Hay que explicarle a la gente eso. Hacerles ver que por la estructura productiva en el campo, estamos importando maíz amarillo para la elaboración de alimento balanceado y algunos productos industriales, mieles no cristalizables, etcétera. Estamos importando de 15 a 16 a 17 millones de toneladas al año. ¿Ha salido el inútil de Víctor Villalobos a aclarar esta situación? No, allá que hable en la mañanera el presidente. No le salen a explicar a las personas por qué están aumentando los precios. Es decir, hay una cobardía para decirle a la gente la verdad. Es decir, la gente se da cuenta, lee periódicos, se informa, le dicen allá ha subido tanto, pues ella va a entender que obligadamente aquí van a subir también algunos de los precios de productos que se elaboran utilizando aquellos insumos, y la gente no es tonta. Pero estos son tan cobardes y tan malos informantes que mejor se callan. Y por eso se generan las confusiones. Ahora bien, ¿dónde están los partidos políticos para hacer una campaña y explicarle a la gente que mucho de lo que estamos pasando se debe también a la ineptitud de estos que gobiernan? Calladitos se ven más bonitos. Y esto configura una situación complicada, no solo para Morena, para todos los partidos políticos, para todos los gobernantes y los funcionarios también. ¿Por qué? Porque el ciudadano no va a hacer distinción. Va a decir, todos son una bola de rateros, todos una bola de esto, de esto, de esto. Y cuando ven las muestras de riqueza súbitas de no pocos, no nomás el hijo del presidente y sus cercanos, sino muchos de los funcionarios que rodean a la 4T. Ya ve cómo traen ahí a este señor Scherer, que yo decía siempre anda arrastrando el apellido, pero levantando los billetes, según parece, por las acusaciones de las cuales es objeto.
En esas condiciones, pues yo le pediría, por favor, que no pierda la calma, tranquilo, y trate de entender lo que está pasando. Yo no digo que soy el único que explique estas cosas. Hay varios que lo hacen. Hay que decirlo que muchos de esos lo único que hacen es confundir porque tampoco lo entienden, como es el caso que estoy mostrando aquí de este periódico digital que es Arena Pública. Y también el secretario de Hacienda que sale, ahora salió, pues no sé por qué, yo creo que debe estar enfermo, ¿verdad? Pero ahí lo agarraron. Pero se va a volver a esconder. Entonces, ante la carencia de información, ahí estarían los partidos políticos para jugar su papel de orientadores de sus militantes primero. Ellos en lo suyo. Sus privilegios, negociación, que aquí, que te doy esta gubernatura, pero tú me das aquella, bueno, pero tú vota por la contrarreforma, está bien, pero me dejas Hidalgo y haces esto y lo otro y lo demás allá. Y luego se sorprenden por qué estallan los conflictos. Ya van a inaugurar el aeropuerto, esta central avionera ahí el 21, pero Aeroméxico va a empezar a volar allá, dicen, de manera anticipada. Ah, muy bien, qué bueno. ¿Cuántas operaciones diarias va a tener esa tragedia que es Santa Lucía? 8 o 10 operaciones diarias. El aeropuerto Benito Juárez tiene 65, 70 operaciones por hora. Ojalá y no se dé un accidente, una tragedia, producto de la incompatibilidad de los aeropuertos para operar simultáneamente. Ojalá y no pase una tragedia. En esas condiciones, pues, ¿cómo alguien se atreve a decir que vamos muy bien con este gobierno? ¿Quién? ¿Quién en su sano juicio, con 2 dedos de frente, se atreve a afirmar eso? Los sinvergüenzas, los oportunistas y los babeantes seguidores de López. Déjenme ver si me faltó otro tema, creo que ya no. No, ya es todo. Terminamos pues con la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 4 de marzo del año 2022. Seguimos pues.